Ezequiel Melano, amigo, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿Qué tal, Ezequiel? compañeros? Un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Como Muy siempre, bien, por acá. te veíamos ahí entrevistando a Macarena, qué buena historia, ¿no? Sí, una entrevista extraordinaria en la tarde de hoy, en Bella Tarde. Macarena tiene pergaminos sobrados, ¿no?, para estar en París, y es como decía Javi recién, debiera haber los destinos del deporte tenido la posibilidad mucho antes, ¿no? Bueno, se le dan una etapa de su carrera con una madurez deportiva extraordinaria y con una performance también muy interesante. Mencionaba esto de los Panamericanos de Chile, que se viene dentro de poco, y la cita máxima, ¿no? París 2024, que falta muy poco, un tremendo orgullo para el país y, lógicamente, ¿no?, para nuestra ciudad. Claro que sí. Vamos a tu tema. Bueno, muy bien. Estuvimos dialogando con Gonzalo Saglione. Él es exministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Siempre hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la inequidad, ¿no?, en el reparto de fondos de la Argentina. Él habla de un dato muy interesante que marca Gonzalo en la entrevista, que tiene que ver con una característica de mora constitucional. Me pareció interesante el dato para empezar a presentar parte de lo que dialogamos con él, porque él manifiesta que a partir de la reforma constitucional en el año 1994 se cambia la denominación de ciudad autónoma y pasa a denominarse y tener las características de provincia, y allí empiezan las asignaciones que empieza a generar el Estado. A partir de este cambio es que entra esta discusión de la redistribución de recursos más equitativos a la ciudad autónoma, que se lleva gran parte de los recursos y produce realmente muy poco, y cuánto nos corresponden a las provincias del interior de la Argentina. Hay un debate aquí que tiene que ver con lo legal también. También hay una mención que hace respecto a la característica que tiene con la coparticipación federal, una discusión que debe plantearse en términos mucho más dinámicos. Más de 20 años hace que hablamos de estos temas. Aquí el dato, ¿no? En 1996 se estableció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se la equiparó como una provincia, por lo que Nación debía transferirle. Y aquí está el concepto de gastos, ¿no? Regulación y gestión de servicios públicos, energía eléctrica, agua, transporte público, todas las características que la empezaron a transformar en los costos de una provincia. Seguramente hay una placa más para seguir definiendo este concepto. El Estado Nacional, fíjense aquí otra característica, ¿no? Y estos son datos absolutamente objetivos en base a estudios. El Estado Nacional destina el 2.5% del Producto Ingreso Bruto a funciones provinciales. Un montón. El 2.5%. De este total de gastos, acá hay otro dato realmente contundente y por eso lo detallamos, ¿no? El 32% para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de tener solo el otro dato también, ¿no? El 7% de la población. Y el 68% restante de las provincias que albergan el 93% de la población. Vuelvo a insistir con estos datos que son realmente contundentes, ¿no? Es inequitativo desde todo punto de vista la redistribución de los recursos. El Estado Nacional gasta 6 veces más por habitante en Ciudad Autónoma que en las otras 23 provincias, 6 veces más. El gasto nacional se concentra en la jurisdicción más rica del país, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el eje de la columna que dialogamos y que tuvimos con Gonzalo Saglione, un hombre muy comprometido con la discusión federal desde la provincia de Santa Fe. Gonzalo Saglione en charla exclusiva con nosotros hablando de este tema. Lo escuchamos. Es evidente que no podemos desconocer la historia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la Constitución del año 94, de la reforma constitucional del año 94, tiene una historia para atrás. Era la capital federal y, en consecuencia, tenía una forma de determinación de sus autoridades y de administración de sus recursos muy diferente que el resto del país. Y las funciones que el Estado cumplía en lo que hoy conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal hasta ese momento, eran absorbidas por el presupuesto nacional. Y entonces ahí ya de partida nos encontramos con una diferencia no menor.
uno equipara a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las restantes 23 provincias. Sin embargo, en los hechos, al momento de definir la distribución de la coparticipación federal de impuestos, las 23 provincias vamos a repartir dentro de una bolsa general que nos incluye a todas, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe fondos directamente del gobierno nacional. Y ahí es una distinción importante que hay que hacer, porque ya nos pone en un lugar de diferencia. Digo, ni para bien ni para mal. Nos incluye en regímenes de distribución de los recursos coparticipables diferentes. Con lo cual, el porcentaje que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplica sobre un monto distinto del porcentaje que recibimos las provincias, Santa Fe, Córdoba, Formosa, el resto de las 23 provincias. De Santa Fe, en los diferentes gobiernos del Frente Progresista, entre el 2007 y el 2019, a mí me tocó ser ministro de Economía del último periodo, entre 2015 y 2019, del ex gobernador Miguel Lifchi, pero también quien me antecedió en el cargo, Ángel Ciara, en los 2 periodos anteriores, tratamos siempre de poner este tema en debate y fuera de los momentos electorales, ¿no? Porque entendemos que Argentina se merece dar ese debate profundo, incluso no solo en los ámbitos de discusión política, sino también lo hemos realizado en los ámbitos de discusión académica. Allí hay varias entidades en la provincia de Córdoba muy activas en seguir estos temas y en desarrollar papers con mucha profundidad conceptual respecto de cuál sería el mejor régimen de distribución de recursos coparticipables que permitirían construir un país más federal en serio, porque pareciera que eso es letra muerta de la Constitución Nacional, ¿no? En su artículo 1, cuando habla de que Argentina es un país federal. Lo cierto es que nos encontramos con que muchas veces la realidad contrasta fuertemente con esto, y quizás el elemento más fácil para poder graficarlo es la mora constitucional que tenemos. Yo recién hablaba de la reforma constitucional del año 1994, que entre sus disposiciones transitorias decía que antes del 31 de diciembre de 1996, es decir, hace 27 años casi, Argentina debía darse la discusión y sancionar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Nada de eso se ha logrado durante estos casi 27 años y seguimos hoy distribuyendo los recursos de la coparticipación aplicando una ley de la década del 80, que es la ley 23.548 del año 87-88, bajo una realidad económica, social, y de distribución de la población muy diferente de la que hoy tenemos en Argentina. Digo, aunque esa ley puede haber sido excelente en su origen, no lo sé, digo, no opino sobre eso, pero aunque haya sido muy buena la década del 80, reflejaba una realidad del país que no es la que tenemos hoy. Claro. Entonces, quedarnos atados a regímenes de distribución que pueden haber sido buenos para otra época, pero que la realidad ha llevado a que seguramente no lo sean en el día de hoy, evidentemente demuestra de forma palmaria que en Argentina estos debates de fondo que son significativos, que hacen a la construcción de una sociedad distinta, no estamos, evidentemente la dirigencia no está logrando la seriedad suficiente como para dar estos debates y resolver estas problemáticas. Por ejemplo, en Santa Fe, la prestación está a cargo de una empresa provincial que se llama AISA en algunas localidades y a cargo de cooperativas locales en localidades del interior de la provincia. En todos los casos, el costo de prestación del servicio de distribuir agua potable y de desagües cloacales es absorbido a través de una factura, de una tarifa que pagamos los santafesinos. A AISA, que es la empresa, en las ciudades que estamos atendidas por AISA, o a las cooperativas locales. No recibimos subsidios nacionales para ese servicio. En el primer semestre del año 2023, AISA, es una empresa muy similar a la ASA nuestra, pero que presta servicios en el conurbano y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 26 partidos del área metropolitana de Buenos Aires, recibió subsidios del gobierno nacional por 75.000 millones de pesos, ya sea para hacer obras o para cubrir gastos de funcionamiento, para pagar sueldos, para los insumos necesarios para potabilizar el agua. Digo, 75.000 millones de pesos de impuestos que pagamos los cordobeses, los santafesinos, los catamarqueños, para que el agua y los servicios de desagües cloacales en el AMBA sean más baratos que en el interior del país. Estos temas tenemos que discutirlos, porque si el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el gobierno de la provincia de Buenos Aires
con sus propios recursos quiere subsidiar el servicio de agua, es una cuestión. Claro. Ahora, que todos los argentinos paguemos Sí, para que el agua claro. en el conurbano sea más barata, me parece que es un tema que no corresponde. Bueno, muy bien. Y una de las cuestiones también que se proponen como soluciones es la reducción del déficit fiscal, claramente, para empezar a recomponer estas cuestiones del Estado. Bueno, están planteadas estas situaciones, compañeros. Esta es la realidad de estos datos, ¿no?, que son contundentes. Ustedes también lo reflejan de manera cotidiana, ¿no?, los números de la distribución, de la coparticipación, lo que significa. Y vuelvo a insistir con lo que empezaba, ¿no?, con esta mora constitucional de no tomar decisiones y dejar correr más de 20, 25 años decisiones que se debieran tomar mucho más dinámicas. Bueno, allí está planteado el tema. Gracias, Ezequiel. Muchísimas Buenas noches. gracias, A ustedes, Ezequiel. compañeros, buenas noches.